Abramos, familia, nuestras Biblias en el capítulo 21, comenzando en el verso 1. Mateo, capítulo 21, comenzando en el verso 1. Estamos ya en la recta final de este precioso evangelio organizado por Mateo en tres partes, del capítulo 1 al capítulo 4, la presentación del Mesías, del final del capítulo 4 al 16, el ministerio público del Mesías, mayormente en Galilea. Y estamos en la recta final, la tercera y última parte, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y justamente hoy comenzamos con la última semana en la vida de Jesús, su entrada triunfal en Jerusalén, donde triunfa la verdad contra la mentira, la luz contra las tinieblas, la humildad contra el orgullo, la salvación contra la perdición, el pecado y una eternidad sin Dios. La entrada triunfal. Mateo capítulo 21, comenzando en el verso 1, si me acompañan, vamos a leer juntos esta porción, 11 versos. Mateo capítulo 21, comenzando en el verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, y en la conversación de moderadores de células este lunes, uno de los discípulos que nos reunimos ahí decían: oye, bueno, pues fueron dos discípulos a los que sanó, dos quiero decir, ciegos a los que sanó, y le siguieron. Y a diferencia de los ciegos del capítulo 9 que le desobedecieron, estos le siguieron, recibieron no solamente la vista, sino la visión para ver y seguir y servir al Señor. ¿No serán estos dos ciegos los que fueron enviados a desatar y a traer a este burrito y al pollino? ¿O no serán estos otros dos discípulos a los que quienes le habían a través de su mamá preguntado a Jesús que en su reino se sentasen uno a su derecha, el otro a su izquierda, y como respuesta el Señor los manda humildemente por estos dos animalitos? Bueno, pues no son identificados, pero ambas ideas, la verdad que son muy buenas. Por eso hice una pausa y no las iba a comentar durante el mensaje, pero se me hicieron buenas. Seguimos leyendo. Envió dos de sus discípulos, final del verso 1, voy al verso 2, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien les dijere algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, interesante dato, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Oramos. Hermosísimo Dios, nuevamente agradecemos este milagro que sucede en cada uno de nuestros corazones cuando venimos a tu palabra, Señor. Y no solamente nos das ser, sino nos das oídos para oír. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, y, Señor, contemplando tu gloria en tu palabra como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu Espíritu. Oramos estas cosas y más, y los semillosos decimos: así sea. Amén y amén. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Esta entrada que los judíos habían estado esperando por aproximadamente 500 años, cuando el Mesías de Israel,
heredero legítimo del trono de David. Su padre llegaría y libraría a Israel del yugo de opresión de sus enemigos. El momento había llegado. Pero parece que lo que Jesús tiene en mente, no solo en relación a su entrada, sino a su última semana en Jerusalén, es un poco diferente a lo que la gente que le aclamaba tenía en mente cuando decía: Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por lo tanto, junto con esta gente que se turbó en Jerusalén, nosotros podemos también preguntar: ¿quién es este? Y este es justamente como titulé a estas reflexiones en este texto. ¿Quién es este? Verso del 1 al 3, el omnisciente Dios del universo. Versos del 4 al 7, el rey de quien los profetas hablaron. Versos 4 al 7. ¿Quién es este? El hijo de David. Versos 8 y 9. Y finalmente, ¿quién es este? Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. El omnisciente Dios del universo. Permítanme leer nuevamente estos tres preciosos versos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien les dijere algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Jesús no pudo escoger otro mejor momento, un momento más dramático para llevar a cabo su pasión, que este momento cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos, con la mayor de las expectativas religiosas alrededor de la festividad de la Pascua y del significado de redención que ésta representaba. Cuando leo este verso 2 en medio, repito, de estas expectativas y esta algarabía, y leo el verso 2, más que observar a un Jesús anticipado, ¿no? Permítanme decirlo así, agringado, como solemos decir los mexicanos, que pactó con el dueño de aquella casa, de aquella asna, y pactó con él antes de enviar a sus discípulos a desatarla y a llevárselos a él. Lo que veo más bien que solo alguien anticipado, alguien organizado, alguien que planea. Lo que veo es a Emmanuel, a Dios con nosotros, ante quien todos los caminos del hombre son conocidos, quien conoce nuestros pasos, quien entiende todos nuestros pensamientos, el Shaddai, el Todopoderoso, y en base a su omnipotencia es que Él puede conocerlo todo y ser omnisciente y describir con anticipación esta escena que estos dos discípulos enfrentarían, descubrirían juntos. Ahora, ante esta escena, lo insólito es escuchar a Jesús decir: y si alguien les dice algo, por favor díganle: el Señor lo necesita. Permítanme leerlo otra vez. El Señor lo necesita. Sí, Jesús, el amo, dueño y Señor del universo, se humilla a sí mismo, de tal manera que se hace ayudar, en este caso, por dos de sus discípulos, necesitando una manita de ellos. ¿Quién no se ha acercado a Jesús en busca de ayuda sabiendo que solo Él tiene palabras de vida eterna y por lo tanto puede ayudarnos? Lo que sí es muy raro, considero yo, es que alguno de nosotros nos hayamos acercado alguna vez a decirle a Jesús: Señor, si necesitas ayuda, pues puedes usarme. Yo creo que hemos nosotros orado, cantado a Dios acerca de nuestro servicio y devoción a Él, muchas veces, pero en otros términos, no en ¿y si necesitas ayuda? ¿Verdad? Y es que las palabras Señor y ayuda no suelen aplicarse a la misma persona. Decimos: Señor, ayúdame a mí, pero nunca decimos: Señor, déjame ayudarte a ti. Y justamente creo yo que en esta
interesante y sencillísima frase, en este detalle de observación, hay mucha riqueza, hay una gran sabiduría encerrada. Dios definitivamente no necesita de tu ayuda, Dios no necesita de mi ayuda. Nosotros somos los que necesitamos ayudarle a Él, ya que al hacerlo, como nos invitó en el capítulo 11 de este precioso evangelio, llevamos su yugo de comunión, su yugo de compañerismo, su yugo de sufrimiento, pero también su yugo de esperanza. Jesús mismo es el que dice en Juan capítulo 12, verso 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esta es la gloria del servicio cristiano, la promesa de Jesús, que si alguno de nosotros servimos al Señor, dice Él, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice Jesús, mi Padre le honrará. ¿Quién necesita a quien nosotros necesitamos servirle a Él? Él no necesita de nadie de nosotros. Nosotros somos, más bien yo me considero un entorpecedor de su obra, pero a pesar de mi torpeza, ayer leí en el avión un vuelo bastante interesante de Monterrey, el vuelo más estrecho en el que yo me he subido, o sea, las piernas no me cabían, era increíble, la persona que venía junto a mí, no se las quiero ni platicar, 2 horas, pero sí, se hizo corto el tiempo, porque yo venía leyendo la palabra, memorizándola, y leí Primera de Timoteo y recordé este precioso pasaje donde dice que la gracia de nuestro Dios ha sido mucho más abundante que nuestras imperfecciones, nuestras torpezas, y por eso nosotros necesitamos servir al Señor y experimentar su gracia en nuestras vidas. Preguntas para la reflexión, para la conversación. Estas preguntas mañana en el parque las vamos a hacer en grupos pequeños, en inglés, en español, para jóvenes, para adultos, para chicas, para chicos. Y ahí les va la primera pregunta. Si Jesús necesitara algo, ¿crees que te lo pediría a ti? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué crees que sí? ¿Por qué crees que no? Verso 4. ¿Quién es este? El rey de quien los profetas hablaron, versos 4 al 7. ¿Me acompañan a leerlos? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, díganle a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Isaías y Zacarías son aquellos profetas que están aquí de alguna manera mencionados en esta predicción que nos presenta Mateo. En Isaías 62, verso 11, nosotros leemos así. He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra, 2 puntos y seguido. Díganle a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y parece que Mateo solamente toma la primera parte. Díganle a la hija de Sión, porque al Israel al que se aproximaba no era un Israel que había confiado en su Salvador. No había este tipo de recompensa o alguna obra que premiar, sino había un pecado que confrontar. Pero sí, toma la primera parte y dice, díganle a la hija de Sión, pero la segunda parte de esta profecía citada por Mateo es Zacarías 9:9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y esto es lo que omite e intercambia por díganle a la hija de Sión, porque no era un momento de alegría y de júbilo, era un momento de quebranto y de dolor, donde Jesús iba a confrontar y a salvar el pecado de su pueblo. He aquí tu rey, estoy leyendo Zacarías 9:9, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino o burrito, hijo de asna. Mateo, pues, bajo la inspiración del Espíritu, hace una combinación de estas dos grandes profecías relacionadas con el Mesías, quien reinaría en Sión.
Sión es el nombre poético dado por los profetas a Jerusalén, el lugar de la habitación del gran rey. En esta combinación, repito, omite lo que Zacarías menciona acerca del regocijo y la alegría y transmite la profecía con las palabras del profeta Isaías: dile a Jerusalén que su rey viene manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este no era un tiempo de regocijo, repito, sino de lamentación. Jesús venía humildemente a confrontar a Israel con su verdadero enemigo, con su verdadero verdugo, y me refiero al pecado. Israel rechazaría a su Mesías por lo que no era tiempo de reír, sino tiempo de llorar. Ahora, los gobernantes de Israel solían montar sobre mulas. Esta imagen la tenemos en el capítulo 5 del libro de los jueces. Y es que, repito, estos gobernantes de Israel solían montar sobre mulas en tiempos de paz, no en tiempo de guerra, como una señal de humildad, como es el caso del gran rey Salomón cuando es ungido rey por Samuel. Escuchemos a su padre, el gran rey David, el gran rey de Israel, mencionando este acontecimiento. El rey David les dijo, estoy leyendo el primer libro de Reyes en el capítulo 1, verso 33, tomen con ustedes a los siervos de su señor y hagan montar a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Gijón, verso 34, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán trompeta y dirán, viva el rey Salomón. Si los reyes en tiempo de paz, como una señal de humildad, montaban en mulas, los guerreros montaban en caballos, mientras esto, los siervos en mulas. Jesús montaba en una mula porque no vino a juzgar al mundo. El libro de Apocalipsis en el capítulo 19 presenta a Jesucristo montando en un caballo blanco, viniendo por segunda vez sin relación al pecado, a juzgar a este mundo conforme a su evangelio. Pero ahora Jesús viene a ofrecer su vida en rescate por muchos. Él viene como príncipe de paz a reconciliar al mundo con el Padre a través de la sangre de su bendita cruz, no tomando en cuenta nuestros pecados. Y aquí la pregunta obligada, chicos, para reflexionar es: ¿conocemos a Jesús como príncipe de paz? ¿Hemos aceptado este regalo? Esto que hablábamos la semana pasada, el rescate por nuestra libertad, el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. ¿Es Jesús nuestro príncipe de paz? ¿Quién es este Dios que conoce? Este Dios que humilde vino a purificar nuestros pecados. Sigamos leyendo el verso 6. Y los discípulos que hicieron, fueron e hicieron como Jesús les mandó. Es lo que hacen los discípulos, hacer como Jesús manda. Verso 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Estos dos animales sobre los cuales pusieron los discípulos sus mantos no parecen ser un paralelismo literario con el que Mateo describe esta escena. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan del famoso paralelismo literario muy característico de la poesía hebrea? En nuestro seminario acerca de Salmos, que está allí en nuestro app, está en 2 o en 3 sesiones. Está interesantísimo. Nos lo dio el doctor Wallace, un experto doctor en Antiguo Testamento, y nos hablaba de muchas de estas características del paralelismo literario típico de la poesía hebrea. El primer ejemplo que viene a mi cabeza es esto de: ¿quién subirá al monte del Señor y quién habitará en tu santo lugar? El monte del Señor, el santo lugar. ¿Se fijan? Hay un paralelismo, y en lugar de que en la literatura hebrea se use la rima, se usa el paralelismo para enfatizar aquella cosa de la que se está hablando. Y hay, bueno, bastantes tipos de paralelismo.
Pero parece ser que al mencionar a una asna y a un pollino, lo que Mateo tiene en mente es es mucho más que solo un paralelismo literario. ¿Sí? Más bien, parece ser que Mateo lo que hace es una descripción de las dos dimensiones, permítanme referirme así, o usar esta palabra, las dos dimensiones o los dos aspectos en los que Jesús llegó a Jerusalén. Montado en el asna como descendiente legítimo a la corona de David, su padre, ya vimos la escena del hijo de David, el rey Salomón, siendo ungido como rey, cabalgando pacíficamente sobre la mula de su padre. Ahora, un pollino, hijo de asna, representando también al siervo sufriente, humilde, quien como cordero delante de sus trasquiladores enmudecería y no abriría su boca, quien llevaría él mismo nuestros pecados sobre la cruz donde él sería coronado con esa corona de espinas, siendo el cordero, pero siendo también el león. Y parece ser que estos dos animalitos representan estos dos aspectos, estas dos dimensiones en las que Jesús se presenta como rey y señor, pero también como siervo sufriente, como el príncipe de paz, como el cordero y como el león. ¿Quién es este? El hijo de David. Versos del 8 al 9. ¿Me acompañan? Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué tenemos delante de nosotros? Pues lo que la Biblia nos presenta como cánticos graduales a partir del Salmo 120, desde el 118 hasta el 130, hay una sucesión de estos cánticos graduales, estas expresiones de alabanza con las que el pueblo de Israel aclamaba a Dios. Y en este caso, con las que el pueblo aclamaba a Jesús. Era parte de este Salmo 118, considerado como parte de los cánticos graduales. Este salmo o cántico aparece en nuestras Biblias, bueno, pues en esos capítulos que les platico, y es con los que el pueblo de Israel se acercaba a Jerusalén y subían las gradas del templo para ofrecer sus sacrificios, y mientras esto sucedía, ellos recitaban y estos cantaban estos cánticos graduales. Lo que aquí la gente aclamaba en el Salmo 118 era lo siguiente. Yo voy a leer el Salmo 118, versos desde el 24 al 26. Más adelante, Jesucristo hace referencia a este mismo cántico gradual, a los versos anteriores donde dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero lo que están en este momento aclamando esta multitud son estos versos 24 al 26 de este Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Eso es lo que la palabra Hosana significa. Sálvanos ahora. Oh Jehová, Hosana. Te ruego, es una petición, no solamente es una exclamación de alabanza, sino es un ruego y una súplica. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora y después, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una disculpa, por favor. Con ese salmo la gente reconoce a Jesús como el Mesías de Israel. Imaginemos por un momento la escena. La multitud pone sus prendas más especiales, y me refiero a que son sus prendas más especiales porque en esta época donde la gente en su gran mayoría era de recursos escasos o pobres, no se tenía más que una túnica con la cual cubrirse. Y estas o estos mantos los ponían sobre el camino para darle la bienvenida al Mesías. También sobre el camino tendían ramas que cortaban de los árboles y así le daban la bienvenida a su Mesías mientras le adoraban con palabras como las que ya comentamos: Hosana, lo que significa sálvanos ahora. ¿Quién podría salvar sino Dios?
¿Quién es este que recibe la adoración? ¿No se te hace interesante que Jesús no desestima, como en el caso del ángel que le trae esta revelación de Jesucristo en el Apocalipsis a Juan, ante el cual Juan cae de rodillas y le dice, no, no me adores a mí, adora a Dios, ¿verdad? Escenas como esta las vemos en la Biblia, pero Jesús siempre recibe la adoración porque Él es Rey y Señor, Emmanuel, Dios con nosotros y el único digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración es Dios para siempre, Dios quien creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que existe, para gloria y honra y alabanza de su bendito nombre. Así es de que Jesús recibe esta adoración. Y algo más interesante también es que sálvanos ahora. ¡Qué petición tan osada! Israel le pide a su Dios salvación. Hosana, te rogamos. Sálvanos ahora, te rogamos. Y Dios escucha nuevamente el clamor de su pueblo. Y digo nuevamente porque una vez lo escuchó estando ellos en Egipto, clamando por redención. Y Dios los oyó y Dios los reconoció y con brazo extendido y mano poderosa es que Dios rescata a su pueblo y nuevamente el Señor escucha este clamor, Hosana, sálvanos ahora. Pero, ¿cómo es que Jesucristo salvaría ahora a su pueblo? Ellos querían que le salvara solamente del Imperio Romano. Pero Jesús viene a salvarles y a salvarnos no solamente de un imperio opresor temporal, sino de la muerte eterna. Desapaga por el pecado esta sentencia de muerte eterna que recae sobre cada ser humano. Dios vendría a extender esta dádiva divina a través de su Santo Hijo Jesucristo. Y es por eso que Él se presenta humilde como el siervo sufriente a Israel. Verso 10. ¿Quién es este? Dice la gente confundida. Es Jesús el profeta de Nazaret. Leamos los versos 10 al 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La gente decía, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Con este dicho podemos percibir que la gente no solo estaba confusa, porque dicen algunos eruditos que Jesús pudo haber entrado de entre las 10 puertas de acceso hacia la ciudad de Jerusalén. Recordemos que las ciudades en la antigüedad estaban amuralladas como protección contra los enemigos y demás. Y había murallas, y bueno, quizás dentro de estas 10 puertas pudo haber entrado Jesús por la puerta de las ovejas, donde las ovejas eran introducidas para el sacrificio. Qué cosa más rara, qué cosa tan poco glorioso. La gente se confunde. Y en medio de esta confusión acerca de la identidad del Mesías, la gente se pregunta, ¿quién es este? Pero los escépticos, la élite religiosa, o quizás la multitud, esta que le hemos seguido de principio a fin del Evangelio, como estos seguidores casuales, ocasionales, diría yo, interesados, superficiales, dijeron, no, este es un profeta de Nazaret. Y recordemos que Nazaret era algo así como un proverbio en la boca y en la mente de los judíos, donde la gente de Nazaret no tenía crédito por ser absolutamente nada. Era algo así como un mote, Jesús de Nazaret, que él mismo acuñó, que él mismo abrazó, ¿no? Él diciéndonos que es manso y que es humilde de corazón. Ahora, los israelitas clamaban por salvación y aquí está la reflexión final antes de orar y tomar juntos la cena del Señor. Los israelitas clamaban por salvación, pero lo que estaba en su mente, como también en la mente de los ciegos del capítulo anterior, era un tipo de respuesta, digámoslo así, horizontal, que resolvía el aquí y el ahora, no desde un punto de vista eterno, aunque la Biblia dice que las cosas, lo que se ve es temporal,
lo que no se ve es eterno y generalmente clamamos cuando hay situaciones a nivel temporal eh, eh, visibles que nos aquejan. Y nuestra preocupación comienza y termina allí. Pero Jesús vino a este mundo a arreglar no solamente lo temporal, sino lo eterno. No resolver las cosas visibles, sino las invisibles, las importantes, la enemistad que el pecado puso entre el Creador y su pueblo. Y qué interesante que ellos, ya para entonces, en la entrada, estaban sufriendo una decepción, porque sí, Dios estaba respondiendo su clamor por salvación, pero no de la manera en la que ellos querían. Ellos querían ser libertados del yugo de esclavitud romano, pero Dios veía que el verdugo, repito, era mucho más cruel y que su situación era mucho más patética que solamente ser esclavos de un imperio, repito, a nivel temporal. Este pueblo, como la humanidad entera, la Biblia dice que somos pecados porque, esclavos del pecado, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero Jesús también dice, si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. ¿Y cómo es que Jesús nos liberta? Derramando su sangre, como este rescate, como este precio por nuestra libertad. ¿Cuál es la necesidad de salvación que presentas delante de Dios? ¿Cuál es? Y es la misma pregunta de la semana pasada. ¿Cuál es tu petición más íntima al Señor? ¿Qué clase de clamor le presentas a Dios? ¿De qué manera Él quiere responderlo? Cuando yo era joven, hace muchos años, leí algo que me llamó la atención, que para todas las necesidades del ser humano, Dios tiene una y la misma respuesta. Jesús, nuestra esperanza gloriosa. Él es el remedio, Él es el rescate, Él es el pago del precio por nuestra libertad. Él es la salvación de todo el mundo. ¿Les parece si oramos? Señor hermoso, gracias por esta escena tan preciosa, por estas dos dimensiones donde definitivamente vienes como rey, Señor, pero también como un siervo sufriente, humilde y obediente al Padre, para entregar tu vida en rescate por todos nosotros. Vienes a decepcionar a muchos que buscan soluciones temporales, mezquinas, pero Señor, vienes a libertar a muchos más que humildemente reconocen en ti la esperanza, Señor. Donde, Señor, somos alumbrados y reconocemos que nuestra verdadera necesidad es perdón de pecados y vida eterna en tu nombre. Te damos la bienvenida, Señor, a nuestra vida y celebramos esta entrada donde triunfa, Señor, tu misericordia sobre el juicio, Señor, tu perdón sobre la sentencia de muerte que pesaba sobre nuestras vidas, donde triunfa tu humildad sobre la arrogancia y tu amor, Señor, en contra de la enemistad. Te damos tantas gracias. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Y los semillosos decimos, así sea. Amén y amén.